Es una de las obras más importantes que tenemos por delante en lo ferroviario en España y que va mucho más allá de la ciudad de Madrid, la remodelación y ampliación de Atocha, que por fin tiene luz verde, y te cuento los detalles en este vídeo. Ya hemos hablado en vídeos anteriores del canal en lo que va a consistir la última gran ampliación y remodelación de Atocha Almudena Grandes, la principal estación de Madrid, especialmente para la alta velocidad, que vuelve a quedarse pequeña y que esta vez no solo sufrirá un profundo lavado de cara, sino que también ampliará sus vías y andenes y permitirá más viajes que nunca, y además también mejorará notablemente los accesos a la misma, y por fin ha recibido la vía libre del gobierno para afrontar las obras con la aprobación de una partida de 500 millones de euros y así poder incrementar la capacidad y operatividad de este punto neurálgico de la red de alta velocidad de nuestro país. Una obra que además supondrá un antes y un después en los viajes transversales de España. La aprobación de esta partida de cerca de 500 millones supone al fin el comienzo oficial de unas obras muy esperadas y que estaba previsto se iniciaran en abril, donde la principal novedad será la ejecución de lo que se llamará la estación pasante, un nuevo apeadero subterráneo con 4 vías y 2 andenes, lo que permitirá ampliar la capacidad tanto de la mencionada estación como de la red ferroviaria nacional, ya que gracias a ese añadido, los trenes de alta velocidad que crucen Madrid en el futuro para ir de norte a sur o también al este del país podrán hacerlo sin cambiar de tren y parando en Atocha, algo que ahora no es posible, potenciando además las rutas ahora en servicio, muy limitadas y que apenas dan uso al complejo túnel acabado el pasado verano y que une esta terminal con Chamartín, la otra gran estación de la capital de España que también, recordemos, está en plena fase de obras para cambiarla por completo y que también os conté en varios vídeos pasados del canal. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Esta reforma también provocará que los trenes de alta velocidad hacia Valencia, Alicante o Murcia, que hoy en día únicamente salen de la estación de Chamartín, puedan volver a efectuar sus salidas o llegadas con Atocha, mucho más céntrica y en donde también salen otros muchos trenes como hacia Zaragoza, Pamplona o Cataluña, significando la terminal pasante un antes y un después para los viajes del país, ya que podrán conectarse en su totalidad y sin cambiar de tren o estación, como ocurre ahora en muchos casos, como los enlaces con el noreste. Hay que destacar que buena parte de los concretamente 497 millones de euros, sin IVA, de esta gran operación se van a sufragar con fondos europeos, y el objetivo es incrementar la capacidad y operatividad de la estación, unas obras de las que pronto sabremos quiénes serán los encargados de ejecutar, pues Adif lanzará en breve un concurso público y todo con el horizonte de 5 años para su finalización. Concretamente serán 61 meses desde que se adjudiquen las obras y con la idea de que vayan acabándose diferentes actuaciones por fases y para que en el año 2028 esté a plena operatividad. Otro punto importante del proyecto será la liberalización del espacio necesario para poder abordar las obras, algo así como una mudanza puntual, donde se trasladarán 2 vías actuales al lado inverso de la estación para poder acometer los trabajos de la propia estación pasante, algo que dejará a Atocha con menor capacidad y ha obligado, como ya sabréis, a trasladar la mayoría de servicios de las rutas con el Levante a Chamartín para así no congestionar en exceso una estación que ya de por sí está en muchos momentos del año al límite de su capacidad. La gran terminal madrileña se ampliará notablemente, interconectará con toda la red del país, renovará su imagen, mejorará notablemente sus limitados accesos actuales y verá en pocos años la llegada de más servicios de metro, otro de sus estrangulamientos al tener solo en servicio una línea, la 1, que este verano, por cierto, cerrará por obras. También supondrá al fin la conexión de todas las líneas entre sí, ahora cercenadas por motivos logísticos y que impiden, por ejemplo, viajar de Valladolid, Zamora o Segovia a Zaragoza o Barcelona de forma directa sin cambio de tren y por alta velocidad por Madrid, y que cambiará cuando acaben estas obras.
En cuanto al sur, ahora también semi-aislado, también se evitará esta barrera, ahora doble al tener también diferencias en la línea Madrid-Sevilla, concretamente en sistemas de seguridad y comunicaciones, algo en lo que ya se trabaja para corregir y que permitirá en pocos años una total interconexión entre las líneas que pasan por Madrid y supondrá un cambio radical a muchos de los viajes entre diferentes puntos del país que pasen por la capital de España. Te remito a los vídeos donde hablamos en profundidad de los trabajos que tiene por delante esta terminal para su actualización y desde luego estaremos muy atentos a la evolución de unas obras que seguro dará mucho que hablar. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.